Hoy voy a hacer un pequeño análisis de los míos sobre el tema del ecologismo, porque es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención, en el sentido de que claro, yo por viejo, se puede decir, claro, he vivido el ecologismo de los años 80, el de los 90, el del 2000, el del 2010, el del 2020, ya son unos cuantas décadas de ecologismo y en sus diferentes fases y sus diferentes digamos, significados, ¿no?, que ha tenido a lo largo del tiempo. Y sí que es curioso porque hemos pasado de un ecologismo que era muy militante, muy de parar la matanza de las ballenas, básicamente. Yo recuerdo mucho el Green Bot Warrior o algo así. Recuerdo, digamos, grandes imágenes, sobre todo a final de los 70, principios de los 80, de ese barco que se ponía delante de petroleros o delante de balleneros y intentaba frenarles. He vivido el ecologismo digamos, de la lluvia ácida. Claro, poca gente, igual no tenéis la edad para recordar que hubo unos años que nos machacaban con la lluvia ácida, que hoy en día no sabréis ni lo que es. Yo recuerdo que decían que debido a la polución y tal, sobre todo en Alemania y en sitios de estos, habían detectado que se estaban muriendo algunos árboles y ya se montaron al carro algunos científicos y periodistas, sensacionalistas y tal, y se montaron al carro de explicarnos que eso era el principio del fin, que ya todos los árboles y todas las plantas iban a morir por la lluvia ácida, y que nos quedaríamos sin oxígeno y en pocos años, algunos vaticinaban que por ahí por el 2000 y tal. Luego también hubo la época de cuando se les acabó la lluvia ácida, entonces era el mar. Me acuerdo que vaticinaban que por ahí por el año 2000 no se podría uno bañar en ninguna orilla de Europa, en el Mediterráneo, porque el Mediterráneo estaría técnicamente muerto y lleno de, de metales pesados y tal, y de cosas, digamos, radioactivas y de todo tipo de males que os podéis imaginar. Y que uno sí, un poco más que se bañaría en el agua esta y salías en los huesos, ¿no? Esquelético. Con la carne totalmente ya eh, machacada, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando ya llegué al 2000 famoso y dije, siempre, si me puedo seguir bañando y no me pasa nada, ¿no? Y veo que los árboles todavía conservan sus hojas, etcétera, ¿no? Luego pasamos de esto a... yo creo recordar que había como... Ya empezaron, sí, fuerte con el calentamiento global o con el enfriamiento, no me acuerdo. Empezaron con el enfriamiento, luego fue el calentamiento, no sé. Empezaron con la capa de ozono, perdón, con la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono que iba a hacerse tan grande como que por ahí se iba a escapar todo el gas o todo el oxígeno también y se iba a quemar la Tierra y no sé qué más. Luego de la capa de ozono empezamos con el tema del campo magnético, luego se pasó ya por fin al enfriamiento y calentamiento global. Y ahora estamos bueno, ahora estamos como ahí la guerra de Ucrania, parece que el calentamiento global ya otra vez ya no hay, aunque algunos dicen que con la guerra se va a acelerar. Eh, Me acuerdo que cuando pasamos el COVID tampoco había calentamiento global en ese momento, luego volvió a haberlo. Bueno, no sé, es que todo esto, yo no digo que el clima no cambie, porque el clima ha cambiado siempre, ¿vale? Yo no digo que estemos en una fase de calentamiento, a lo mejor, yo esto ya no, pues ahí no me meto, pero sí que os puedo decir que yo tengo memoria y por mi vivencia, que hemos pasado ya por muchas catástrofes globales, ¿vale? Por muchísimas. Hemos pasado por, ya te digo, no poderse bañar en el mar, que todos los árboles iban a perder las hojas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con eso, ¿qué os quiero decir? Que cuando uno ve a un tipo como Al Gore, que fue el que realmente hizo el starter del tema del calentamiento global, con su famosa película, El día después o algo así, me parece que se llamaba. Cuando tú ves que Al Gore financia una película de características, tienes que tener siempre bastante cuidado y ser muy crítico, ¿no? Porque Al Gore pertenece a la potencia mundial que más polución ha emitido en ese planeta, a la potencia mundial que más polución sigue emitiendo en ese planeta, que más consume de todo. Y entonces, claro, cuando tú dices un tío que ha pertenecido a un gobierno americano de repente del día a la mañana se vuelve ecologista y te dice que el planeta se acaba y que tal y cual, dices, miau, 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 miau. Algo ocurre aquí, ¿no?
algo hay debajo del tema. Y claro, lo que había debajo del tema se está destapando, ¿no? Unos años después. Lo que hay debajo del tema es simplemente que el imperio americano, que para eso es un imperio, ya se veían venir que, claro, gracias al progreso, o por culpa del progreso, de la educación que se ha expandido cada vez más en el tercer mundo, etcétera, en el que antiguamente se llamaba tercer mundo, ahora mundo en vía de desarrollo, pues que cada vez, digamos, se les estaba escapando más de las manos, ¿no? Gracias a la penicilina también y gracias a que los medicamentos se habían distribuido con el tema de los grandes filántropos y el tema, digamos, de las ONGs, etcétera, se ha repartido la medicina moderna en toda África, en toda Asia, en toda Sudamérica. Entonces, claro, ellos se dieron cuenta de que cada vez había más gente en esos países, cada vez había más población. Como ellos mismos, es que ellos mismos producen los problemas y luego los pretenden arreglar. Es decir, ellos son grandes vendedores de armas. La potencia que vende más armas en el mundo es Estados Unidos. Sí, seguida de cerca por Rusia y algunos más, pero bueno, Estados Unidos básicamente. Y entonces, claro, encima venden armas ligeras, de todo, les da igual. Entonces, claro, empezaron a ver que cada vez había más gente en los países, así dicho, de tercer mundo, que esta gente estaba cada vez más armada y que de repente cada vez había más respondones. Es decir, que los campos de petróleo así que eran fáciles de extraer, que quedan pocos en el mundo y están básicamente todos concentrados en Medio Oriente, en Arabia Saudita, en Irán y justamente los países que hoy en día os suenan, ¿no? Son muy conflictivos, donde hay casualmente, evidentemente casualmente, entre comillas, muchas guerras. Nigeria casualmente es un país también donde hay muchas guerras y casualmente son de los pocos sitios donde hay petróleo todavía barato de extraer, etcétera. Entonces, digamos que de repente se dieron cuenta que esto estaba cada vez más difícil de controlar, cada vez iba a ser más difícil fijar los precios, cada vez iba a ser más difícil extraer petróleo barato, etcétera. Entonces, de repente se sacaron de la manga lo de la polución, lo del cambio climático, lo de que había que descarbonizar el mundo, ¿no? Casualmente, esto resulta que beneficia a Estados Unidos y beneficiaba, porque ellos ya sabían que iban a hacer el fracking, por ejemplo, beneficiaba, digamos, a unos cuantos actores, ¿no? Que casualmente, digamos, el cambio, digamos, de pasar a la ecología y de pasar a la economía verde, eh, claro, eso ellos sabían que a la población media, a la clase media y a la población pobre de estos países, tanto de Estados Unidos como Canadá, como Europa, como todos los países, digamos, así dicho, desarrollados, incluso Rusia podemos incluir, sabían que iba a traer muchísimos problemas, ¿no? Rusia en el sentido de vendedor de armas, de actor, digamos, activo, digamos, ¿no? En el mundo, ¿no? Porque ellos son también productores de petróleo y tal, y entonces, digamos, se ven afectados de lleno por el tema del cambio de la ecología verde. Pero bueno, eso ya está calculado también, porque ya sabían que los iban a perjudicar a ellos especialmente, pero es, en el plan ya les va bien perjudicarles, ¿no? Porque es un poco un actor de los que les hace competencia, digamos, de alguna forma. Entonces, claro, todo eso de repente de la ecología, de pasar a la economía verde, evidentemente nos deja de engañar. O sea, es decir, yo cambio climático no me meto, si hay, no hay, tal y cual. Yo lo que sé es que casualmente, digamos, va relacionado con que de repente los países tipo Irán se sublevan, hay follones en Oriente Medio, hay follones, hay dificultades para extraer petróleo y de repente, ¡pum!, sale que el mundo se acaba y que hay que pasar a la ecología, ¿no? Y que hay que pasar a la economía verde. Qué casualidad, ¿no? O sea, quiero decir, hay que ver cómo se concatenan las cosas, ¿eh? Hay que ver cómo en este mundo las casualidades se producen, ¿no? Es bien curioso esto, ¿no? Que cuando de repente el petróleo era barato, los americanos y Europa en general controlaban los pozos de petróleo a sus solaz y no había ningún tipo de problema, todo iba bien en el mundo, ¿no? Todo fue bien durante unos años, todo era crecimiento, todo era humo y había humo ahí con una alegría tremenda. Lo único que, bueno, cuando había demasiado smog en las ciudades empezaron a decir, hombre, había que empezar a hacer un poquito, entonces, catalizadores, se eliminó el plomo, todo eso, hasta ahí, digamos que era ecología real, ¿no? Y más que nada para la supervivencia de la propia población que vivía en esas grandes urbes, ¿no? Pero luego de repente había este paso justamente con Al Gore, porque fue Al Gore, ¿eh? Ahora ya es todo el mundo y ahora ya cualquier pequeño actor, incluso otro municipio
aunque tenga 2.000 habitantes, se ha vuelto eco-friendly, ¿no? Pero al principio fue Al Gore el que lanzó la gran campaña mundial, no nos equivoquemos. La campaña que realmente marcó fue Al Gore, y después de Al Gore las grandes películas de Hollywood, que todas, si os fijáis, hubo unos años, que todas era el mundo que acababa, ¿no? Por una gran catástrofe climática, etcétera. Entonces, de alguna forma, eso, digamos, porque Hollywood, digamos, actúa como los curas de antes, es decir, hacen pasar los mensajes al pueblo, el pueblo lo capta, lo ve y después lo reproduce, ¿no? Y imita, ¿no? Simplemente ellos saben que hay un fenómeno de imitación, ¿no? Y que eso no falla. No dejamos de ser, al fin y al cabo, chimpancés sin pelo, ¿no? Es decir, que somos gente, somos un animal pues, social y funcionamos básicamente por imitación y básicamente reproducimos lo que nos inculcan otros monos, ¿no? Es decir, pues simplemente, digamos, es un fenómeno muy conocido, ¿no? Un fenómeno simplemente que somos sociales y todo lo que nos vemos que el que consideramos como jefe de la manada pues hace, pues hay un fenómeno de imitación automático, ¿no? Del cual pocos se libran, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora la ecología, pues la ecología, ahora el feminismo, pues el feminismo, ahora no sé qué, pues de la cancelación, pues la cancelación. Como lo dicen los guays, ¿no? Lo dicen los que parece que son los triunfadores, pues que es que debe ser bueno, claro. Entonces nadie se discute nada y se hace y punto, ¿no? Entonces, claro, a mí es eso, ¿no? Lo que os quería transmitir hoy es que cuidado con el tema de eso porque va totalmente relacionado. Ya lo estáis viendo con la guerra de Rusia. La guerra de Rusia es otra guerra energética. No nos equivoquemos. Es energía, punto. Es Rusia que se revela contra el eco-friendly este de Occidente y quiere seguir siendo un actor importante y de alguna forma pues Ucrania, en la guerra de Ucrania la necesitaban por muchos motivos, ¿no? Pero entre otros por controlar del todo el gas y seguir siendo un actor importante en cuanto a petróleo, etcétera, e intentar frenar un poco todo este rollo eco-friendly de alguna forma, ¿no? Para ver si siguen vendiendo gas y petróleo a tutiplén y si puede ser en ruble mejor que en dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente eso es lo que él intenta, evidentemente el imperio americano, pues ya lo veis que no le está dejando, ¿no? Ha metido a funcionar toda la propaganda hollywoodiense, todos los medios de comunicación, etcétera, y todas las armas posibles e imaginables en Ucrania para frenar a ese molesto actor que hace ya 70 años después de la Segunda Guerra Mundial que les molesta ese grano, esa espinita que tienen en el trasero, que realmente no les deja dominar a su solaz el mundo entero y, digamos, hacer un poco lo que les da la gana, ¿no? Siempre está Rusia un poco de por medio molestando. Y de alguna forma les han empujado a esta guerra, seguramente, de forma multifactorial. Había muchos factores, digamos, ¿no? Y entre ellos, pues, empujarles también un poquito, pues, a hacer esa guerra de alguna forma, ¿no? Provocándoles de diversas maneras, etcétera, ¿no? Hasta que no le dejó más remedio a Vladimir Putin que declarar esa guerra, ¿no? Con eso no quiero excusar a Rusia, no digo que no sea una animalada la guerra, etcétera, pero siempre hay poderosas razones detrás de una guerra, ¿no? Una decisión de guerra, como bien dijo Raúl en la anterior charla que tuvo conmigo, no se toma a la ligera. No es una cosa que uno se levanta por la mañana y dice, declaro la guerra. Bueno, en fin, ahí dejo ese pequeño análisis, esa pequeña reflexión y ya nos vemos en un próximo podcast. Un saludo a todos y, oye, felicidades por los 700. A ver si vamos a por más. Venga, chao, hasta la próxima.